Bueno, muy buenas tardes a todo el público asistente a esta tercera edición de la a esta tercera charla de la 12ª edición de la Semana de la Ciencia. Esta edición, como saben, es multidisciplinar, que está formado por varias de las mejores científicas a nivel español y europeo, aunque hoy tenemos la presencia de una joven científica que es muy prometedora en el ámbito de las ciencias medioambientales, con su conferencia Conservación de la biodiversidad en la Reserva Natural del Indécero en Senegal. Nos va a ofrecer Claudia Gallego, una joven investigadora del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente de la Universidad Miguel Hernández. Claudia Gallego Moreno es ambientóloga. Realizó el grado de Ciencias Ambientales de la Universidad Miguel Hernández, por el que ha obtenido una mención honorífica. Nada más acabar la carrera, marchó al Instituto Jane Goodall en Senegal, donde estuvo 7 meses trabajando como técnico agroforestal en la conservación de la biodiversidad e integrándose en los poblados del Indécero, en Senegal, y aprendiendo además su idioma Pular. ¿Se dice así? Pular, donde me consta que la acogieron como una hija más. Tras volver, marchó para seguir formándose en seguridad alimentaria y sostenibilidad en la Universidad de Wageningen de los Países Bajos. Tampoco sé si lo he dicho bien. Al acabar, volvió a España para hacer el máster en análisis y gestión de ecosistemas mediterráneos de la Universidad de Alicante y trabajar como investigadora en la conservación sostenible de suelos en la Universidad Miguel Hernández y el Instituto Jane Goodall de España en Senegal. Y además de todo eso, pues le da tiempo a ella de ser monitora de ocio y tiempo libre de la Cruz Roja Española. A continuación ya paso la palabra a Claudia Gallego para que nos hable de la conservación de la biodiversidad en la Reserva Natural de Indécero en Senegal, dando respuesta así a la solicitud del público del año pasado que asistió solicitando charlas de esta temática. Y nada más, para Claudia les pido que le den un fuerte abrazo. Dicen que viaja por el mundo más de 300 días al año dando conferencias, charlas y visitando grupos. Jane Goodall, en los años 60, de la mano de un arqueólogo y paleontólogo inglés, el Dr. Louis Leakey, fue a la reserva que vemos aquí de Gombe Stream, en Tanzania, con el objetivo de conservar las comunidades de chimpancés salvajes que ahí habían. A día de hoy, este estudio continúa, ella ya no continúa en el terreno, sino sus alumnos, y es el estudio de comportamiento de animales más longevo, porque lleva más de 50 años. Como os decía, en los años 60 ella estuvo allí en Tanzania y, fascinada con este comportamiento de los chimpancés, dio luz a 3 grandes hitos en la historia. Hasta aquel momento se creía que el ser humano se distinguía del resto de animales porque utilizaba herramientas, y esto lo desmintió, porque ella observó cómo los chimpancés utilizaban palos como para cazar termitas, para cazar algas, utilizaban rocas para partir las nueces. Entonces esto revolucionó un poco a la comunidad científica. Entonces, ¿los chimpancés son humanos? Ahí fue un cambio importante. Luego también demostró que los chimpancés tienen personalidad. Cada uno es único, igual que los humanos. Y también demostró que no son vegetarianos, sino que son carnívoros. Tienen comportamientos carnívoros. Entonces, en el 1977 fundó el Instituto Jane Goodall, una asociación sin ánimo de lucro para conservar la biodiversidad. A día de hoy hay más de 30 oficinas en todo el mundo. Como podemos ver en este mapa, la zona azul es donde ella estuvo estudiando. Y en la zona amarilla es en la que se basa el Instituto Jane Goodall España, el que luego profundizaremos un poco más. Entonces, en el 77 funda el Instituto Jane Goodall y en 1991 funda el programa Roots and Shoots, programa Raíces y Brotes, que está enfocado a la educación ambiental y la sensibilización, sobre todo en niños, ya que pues son el futuro y están en las manos de los niños, ¿no?
Entonces, como os decía, una de las oficinas que hay en el mundo es la de España, que se fundó en el 2006. Este instituto de España tiene como objetivo la conservación del chimpancé occidental, el chimpancé Panthrogloditus berus, en la subespecie. Si este es el mapa de Senegal, Dakar es la capital, y aquí en todo el sureste del país, encontramos la región de Kédougou, que es una de las regiones más inhóspitas y más rurales del país. En la región de Kédougou, ya lindando con Guinea, que vemos aquí abajo, encontramos la Reserva Natural Comunitaria de Indefelo. En esta reserva se encuentran englobadas 14 aldeas. De estas 14 aldeas, el Instituto Jane Goodall España allí tiene 4 sites, o 4 zonas de investigación, como son Dindefelo, donde se encuentra el campo base y la zona de estudio más importante, Dindefelo, Segu, Nandumari y Ugumbambere, que ahora mismo no salen del mapa. Y también hay un site nuevo, una zona de investigación nueva que se encuentra ya en Guinea, el pueblo de Sabe. En estos 5 puntos lo que se realiza es el seguimiento ecológico de los chimpancés, ya que esta es una de las comunidades de chimpancés salvaje más al norte del mundo. Está en un punto geográfico estratégico. Entonces, ¿qué se fundamenta? ¿Qué departamentos hay en el instituto? Pues hay 4 departamentos básicamente. El departamento de investigación es el que está en el campo, el que hace el seguimiento ecológico de los chimpancés, el que hace censos, un montón de programas con fundaciones, sobre todo europeas, pero todo de una manera respetuosa y con una distancia, ya que los chimpancés están salvajes, no es un santuario, están salvajes, están en su hábitat natural, ellos simplemente observan el comportamiento. Por otra parte, está el departamento de conservación. Aquí sobre todo se da un apoyo técnico al comité de gestión de la reserva. Se trabaja con los grupos de mujeres, se trabaja en el ecoturismo y un montón de actividades más. Por otra parte, educación y sensibilización. El programa Roots and Shoots que os contaba antes, enfocado a los niños. Hay proyecciones de películas ambientales, hay salidas al campo para recoger basura, hay plantaciones, hacen un montón de actividades, 2 días por semana se juntan. Y por último, pero no menos importante, está el Departamento de Sostenibilidad Agroforestal, en el que yo estuve trabajando. Este departamento lo que se focaliza es en equiparar y aunar los intereses tanto de la flora y fauna silvestre como de la población que vive allí. Que todos tengan su espacio, que todos tengan acceso a los recursos, ya sea el agua, ya sea los frutos, ya sea madera. Entonces realizan plantaciones, realizan zonas tampón que se llaman, plantaciones forrajeras, cortafuegos, un montón de cosas. Y aquí es donde nos vamos a centrar. ¿Y qué hay en común en los 4 departamentos? Pues como os decía, la conservación del chimpancé. El chimpancé es una especie animal, lo que quiere decir también conservación de la biodiversidad. Pero biodiversidad no solo entendida como flora, fauna, sino como saberes tradicionales, cultura, biodiversidad en todos sus ámbitos. Pero ¿y por qué es tan importante conservar la biodiversidad? ¿Por qué? Pues la pérdida de biodiversidad es una de las consecuencias directas del calentamiento global que estamos viviendo a día de hoy. Calentamiento global nos suena, ¿no? Una subida de la temperatura de la corteza terrestre acrecentada o impulsada sobre todo por acciones del ser humano. Está claro que hay procesos de glaciación y hay procesos de calentamiento, pero esto está impulsado por las acciones del ser humano, llegando a un punto, hay veces, de no retorno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los seres humanos tan mal para llegar a este punto? Pues causas como la quema de combustibles fósiles, tanto en la industria como en el transporte, por ejemplo, la destrucción de bosques, la tala masiva, agricultura y ganadería intensiva, generación masiva de residuos, cambios en el uso del suelo y explotación de acuíferos y muchas más. Han llevado al punto en el que estamos, con consecuencias que unas estamos a tiempo de revertir y otras ya estamos en el límite casi que. ¿Qué consecuencias son? Pues la pérdida de biodiversidad, como os comentaba, el efecto invernadero,
Eventos meteorológicos extremos, como la Dana, que no nos hemos olvidado de ella, ¿no? Deshielo de glaciares con el consecuente aumento del nivel del mar, o reaparición de especies que creíamos, de enfermedades, que creíamos extintas, entre otras muchas. Entonces, ¿quién me dice a mí que es el ser humano quien ha hecho esto? ¿Por qué? Pues esta gráfica de la NASA lo muestra súper bien. En amarillo podemos ver, estos son datos de 1880 a 2020, este año. Y en amarillo podemos ver la tendencia de la masa de irradiancia solar que llega a la Tierra. O sea, la cantidad de energía del Sol que llega a la Tierra. Como podemos ver, más o menos, tiene una tendencia más o menos estable, ¿no? Con sus subidas y bajadas. Como vemos aquí, cada 11 años, en las líneas pequeñas, pero más o menos equilibrado. Mientras que en rojo vemos una subida exponencial de la temperatura de la corteza de la Tierra. Esta subida, pues, más o menos entre 1960 y 1970 empezó esta subida. En estos años, ¿qué pasó? La revolución verde, ¿no? La agricultura intensiva, el uso de fitosanitarios y químicos en el campo, la tala masiva. Puede ser que vaya por ahí la cosa. Como vemos en esta gráfica, el 50% de las emisiones de efecto invernadero están causadas por la industria, el transporte y la deforestación. ¿Cómo que la deforestación? No lo entiendo. ¿Qué pasa con la deforestación? Como sabemos, los árboles, los bosques son los grandes pulmones del planeta, ya que generan el oxígeno que respiramos y a la vez captan el dióxido de carbono de la atmósfera y lo fijan en el suelo. ¿Qué pasa si talamos estos árboles y dejamos el suelo desnudo? Pues que ese almacén de carbono que había en el suelo vuelve a la atmósfera. Seguimos incrementando el efecto invernadero. Entonces, ¿qué papel tiene el suelo, no?, de almacén del carbono? A lo mejor podemos mitigar el cambio climático por esa vía. Aquí vemos el ciclo del carbono, lo que se estaba comentando. La respiración humana, como la industria, soltamos este dióxido de carbono que si cortamos y talamos los árboles vuelve a la atmósfera. Entonces, está bien cuidar la salud del suelo y entender el suelo como un sistema vivo para que capte ese dióxido de carbono y no vuelva a la atmósfera. Tradicionalmente, por lo que hemos estudiado y por lo que llega a nuestros oídos, el suelo se ha entendido siempre como un sistema inerte, ¿no? El suelo, yo le pongo las plantas, le echo un montón de químicos, que es lo que necesita, y lo riego, y ya hace su trabajo. No lo entendemos como una planta o como un animal que hace sus procesos, que está vivo, pero el suelo está vivo también. Y hay muchas vertientes ahora de agricultura que están entendiendo el suelo como un organismo vivo y le están dando otro tipo de cuidados, como es la agroecología, la agricultura ecológica o natural, la permacultura, la agrosilvicultura y muchas otras más. Esto te da herramientas para cuidar el suelo y es en lo que nos centramos en el proyecto de Senegal. Aquí entramos. Este es el nombre del proyecto de conservación de suelos que hicimos allí. O sea, teniendo en cuenta que la población que vive allí, hasta hace 100 años, eran nómadas. Iban de un lado para otro y casi no cosechaban, llevan 100 años cosechando. Entonces no tienen las herramientas ni los conocimientos como podemos tener aquí en Occidente para entender la agricultura y para entenderlo de una manera respetuosa. Entonces cortan, queman, cultivan y le echan un montón de químicos que le llevamos desde Occidente. ¿Qué pasa? Que el suelo a los 4 o 6 años ya no puede dar más. Quien tenga un campo, sus abuelos, su padre lo sabe, que cada vez hay que echar más químicos, ¿no? Entonces, si les damos herramientas para que cultiven el suelo, por así decir, para que lo traten como un organismo vivo, no van a seguir cortando. Entonces, este sería como el objetivo principal del proyecto, ¿no? Aumentar la fertilidad del suelo, darle las herramientas necesarias. Y así, por una parte, conseguiríamos que no sigan cortando y entrando más en el bosque. Y al no entrar más en el bosque, vamos a conservar los chimpancés, ya que la principal causa de desaparición de los chimpancés es la pérdida del hábitat.
O sea, se van quedando en pequeñas islas de vegetación. Ellos viven en los árboles, se quedan en pequeñas islas de vegetación y las comunidades se resienten y no pueden seguir creciendo. Entonces, por una parte, conservamos el ecosistema, conservamos los chimpancés, pero por otra parte, si cuidamos el suelo, estamos cuidando ese almacén, ese sumidero de carbono, por lo que estamos disminuyendo el efecto invernadero en lo que a esa parte del mundo corresponde, ¿no? Bueno, también decir este logo lo hizo una amiga y pone en Pular, como decía María Luisa, que es el dialecto que se utiliza allí, Pular, pone dando leidindin, que significa conservar el suelo. A ella también le damos como un pequeño, les hacemos un pequeño spoiler de que el suelo está vivo, hay que cuidarlo, hay que conservarlo. Bueno, ¿cómo vamos? Entonces ahora entramos en lo que es la estructura que seguimos en el proyecto. Estamos con un análisis inicial de que no puedes trabajar en un sitio si no sabes qué se hace ahí, cuál es la problemática, cómo llegar, cómo atacar, ¿no? Análisis inicial, reuniones y diseño del plan de acción, muestreo en campo y entrevistas, análisis del laboratorio y finalmente formaciones y seguimiento. El análisis inicial se hizo en el periodo de 2017-18 cuando estuve de voluntaria, después de terminar en la universidad. Ahí hicimos un muestreo de unos 30 campos de cultivo. Hicimos un análisis de laboratorio muy rudimental, todo con lo que teníamos allí. En esta podéis ver una vaca curiosa que venía a ver cómo estábamos tamizando los suelos. Era todo muy casero, pero era un poco para tener una radiografía, por así decir, de cómo es el suelo, qué problemáticas tiene. Y una vez estando allí, en el periodo en el que estás allí, te das cuenta, vale, talan y queman. Esa es su forma de actuar. Echan estos químicos, recogen en estas fechas, plantan, te vas dando cuenta de todo lo que tienes para luego poder llegar y besar el santo, ¿no? Como se dice. Entonces, una vez que tenemos el análisis inicial, ya fueron un montón de reuniones para diseñar el plan de acción del proyecto. Por una parte, entre la Generalitat Valenciana, que fue quien financió el proyecto con los fondos de cooperación internacional, y la Universidad Miguel Hernández con los fondos de investigación, y luego con el apoyo técnico del Instituto Jane Goodall España. Poniéndonos de acuerdo, esos tres componentes, por así decir, desde España, ya luego, una vez allí en la reserva, tuvimos reuniones con el Comité de Gestión de la Reserva y con los ayuntamientos, y fueron ellos quienes eligieron los 10 pueblos que entraban dentro del proyecto. Como podéis ver, aquí en negro son los límites de la reserva. Dentro de los límites de la reserva habían 7 pueblos que muestreamos y fuera habían 4. ¿Por qué fuera? Bueno, pues estos eran intereses del ayuntamiento y del Comité de Gestión de la Reserva porque querían ampliar la reserva hacia esta parte de aquí, que también hay una comunidad importante de chimpancés. Entonces como que nos pidieron ese favor y pues bueno, pues ¿por qué no? Entonces, una vez teníamos estos 10 pueblos, ya teníamos una reunión en cada uno de los pueblos con el jefe o el líder del pueblo. Digo pueblo, pero en realidad son aldeas porque a lo mejor tienen 100 o 200 habitantes. Y entonces es el líder del pueblo quien elige qué 10 parcelas entran en el proyecto. Entonces tenemos 10 pueblos, en cada pueblo 10 campos de cultivo, tenemos un total de 100 muestras. Bueno, comentar que este es el equipo gracias al cual estos dos señores, gracias a ellos, el proyecto pudo tirar para adelante. Aquí agachado está Salam, que era el que hacía el muestreo en campo conmigo y el que se encargaba un poco de la logística y luego la traducción en las formaciones. Y aquí está Kebe, que es el que hacía las entrevistas. Perdón, me salta uno. A ver. No. Entonces, en el muestreo básicamente se venía una persona de cada pueblo para llevarnos a los 10 campos de cultivo. Íbamos Salam,
el señor del pueblo y yo. Al llegar a cada campo de cultivo, se recorre todo el perímetro con ayuda de un GPS para luego poder pasar a digitar las parcelas, ¿no? Como podemos ver aquí, cada mancha naranja sería un campo de cultivo que muestreamos. Tomamos muestras del suelo, hacíamos 5 muestras para hacer una muestra subcompuesta. Y también tomábamos datos visuales, por ejemplo, si hay indicios de quema, si hay ganado o animales en el campo de cultivo, si hay especies que están creciendo, si hay algo cultivado o ya lo han recogido. Eso lo hacemos por una parte, y por otra parte estaba Keve en el pueblo haciendo una entrevista, una encuesta a cada uno de los agricultores del proyecto. Historia del campo, qué tipo de... qué cosechan, qué cultivan, qué tipo de químicos echan al campo, para tener toda la información que necesitamos. Aquí, como podéis ver, esto sería el núcleo del pueblo. En este caso es un mapa de Gumbambere, uno de los pueblos que estaba fuera, para la nueva reserva. Este es el núcleo de la población. Podéis ver cómo están todos bastante alejados. Al principio, pues es obvio, ¿no?, hacer los campos de cultivo cerca de la casa, pero conforme ya no tienes producción, tienes que ir saliendo un poco más para el bosque. En este caso, no sé si eran desde el núcleo de la población hasta esta parcela, que es una de las más lejanas, creo que eran 7 kilómetros. Imagina 7 kilómetros andando o en bici. Alguna moto hay alguna vez, pero imagínate cuando coseches 500 kilos de cacahuetes. Entonces, ya tenemos todas las muestras, se mandaron a España, estuvieron en su cuarentena correspondiente y realizamos el análisis de laboratorio. En este análisis, tampoco voy a profundizar mucho, pero analizamos diferentes parámetros para saber qué fertilidad tiene el suelo. Materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, pH, un montón de parámetros para saber exactamente qué teníamos. Y de manera paralela fuimos desarrollando un protocolo de análisis casero, por así decir, teniendo los datos fiables de un laboratorio para compararlos con este protocolo casero y que también ellos, desde sus casas, puedan ir poco a poco haciendo análisis, ¿no? Entonces, ya una vez teníamos los análisis y tenemos este protocolo de muestreo casero, volvimos a Senegal para hacer las formaciones. En las formaciones fue una formación en cada uno de los 10 pueblos y hablábamos un poco sobre qué es el suelo, haciendo hincapié en que es un organismo vivo, en que hay que cuidarlo, cómo se forma el suelo, qué componentes tiene. Y luego le dábamos herramientas, ¿no? Herramientas para cultivar de manera sostenible, ¿no? Por ejemplo, acolchado, abono verde, hacer compost, vallas vivas, un montón de herramientas que se utilizan en agricultura ecológica o en agricultura regenerativa para que ellos las utilicen. También les dábamos semillas, por ejemplo, para que empezasen y ya luego generasen ellos sus propias semillas. Y a la vez, en las formaciones les dábamos como un asesoramiento especial, un asesoramiento personal a cada uno de ellos, porque más o menos en un pueblo todas las muestras, todos los suelos son parecidos, ¿no? Pero les dábamos, por así decir, les decíamos acciones concretas. Por ejemplo, si tu suelo es muy arenoso, pues necesitas mucha materia orgánica, por ejemplo, del compost, para que tenga estructura y el agua la retenga al suelo, ¿no? No se cuele. Entonces le dábamos qué pequeñas acciones hacer a cada uno de ellos. Perdón, ¿qué tipo de cultivos hacían ahí? Pues en estos pueblos, sobre todo cacahuete, maíz y algo de algodón. Pero cacahuete y maíz es lo mayoritario, es la base de la alimentación allí. Y luego también tienen pequeños jardines, en plan lechugas, tomates, pero ya a pequeño nivel. Por ejemplo, los jardines, esos sí que están dentro del pueblo, son las mujeres quienes los llevan, a diferencia de los grandes campos de cultivo que son los hombres. En esta foto de aquí no se ve muy bien, pero hay un montón de mujeres que vinieron interesadas
por lo que íbamos a contar. En las formaciones invitábamos a los 10 agricultores de cada pueblo y luego a cualquier vecino interesado. Normalmente venían más de 10 personas siempre, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos en la escuela de Nandumari, que nos la cedieron para hacer la charla ese día. Esta de aquí abajo, no tuvimos la misma suerte, fue en Ballari, hicimos la charla debajo de un árbol. En cada pueblo lo que nos apetecía, no está mal. Bueno, entonces, después de las formaciones, el guía de cada uno de los pueblos se quedaba con un pequeño libreto, folleto, con todas las explicaciones de la formación para que lo tengan ahí de consulta, ¿no? A modo de consulta, por si se me olvida algo. ¿Cómo se hacía el compost? Pues vas y lo miras. Así un poco de apoyo, ¿no? Y bueno, después de esto hubo un seguimiento y estuvieron en contacto tanto con el personal del Instituto Jane Goodall como conmigo para continuar con las actuaciones. Aquí una anécdota muy graciosa que os tengo que contar, que ahora hará 2 meses o así, Salam, el hombre que hace conmigo las formaciones, me manda un WhatsApp súper contento porque se había encontrado a uno de los hombres de las formaciones en el mercado del domingo y aquel lo llamaba corriendo porque decía que por esas fechas que estaban recogiendo el maíz, que por esas fechas todos los años tenían problemas con las hormigas. Y que ese año, gracias a los ajos que les dimos, para ponerlos como complementarios, imagínate, una fila de maíz y al lado una fila de ajos. El ajo, por el olor que tiene, es insecticida. Entonces, ese año no tuvieron problemas con la hormiga en el maíz. Y aquel me súper contento, y a mí también pues me alegró el día entero, claro. Bueno, y entonces, este es un poco todo el proyecto que se llevó a cabo allí. La idea es pues que se siga haciendo, ¿no? Yo con la gente que estoy en contacto les pregunto, algunos me preguntan dudas, otros se han olvidado ya de mi cara, normal, pero muchos sí que siguen, o por lo menos ya tienen ahí la mosca detrás de la oreja de que hay técnicas y hay cosas por hacer diferentes a las que tienen tendencia a hacer, ¿no? Y bueno, este sería un poco el proyecto allí. Y ahora un traslado, por así decir, de todo lo que os he contado, pero sin los chimpancés por ahora, es un proyecto en el que estamos ahora inmersos. Que lo que persigue es recoger todas esas técnicas que os decía de acolchado, de abono verde, de vallas vivas, de zonas de superfertilidad, recoger todas esas técnicas que tienen al suelo como un organismo vivo y producen, pero de manera respetuosa con el medio ambiente, aquí en la Vega Baja. Como podéis ver en esta foto del Google Maps, es esta parcela, una parcela normal y corriente de la zona agrícola de San Isidro, con un suelo muy salino que tenemos allí. Entonces, una parcela que de manera convencional pues se ha cultivado, se han echado químicos, ha pasado el tractor, todo lo convencional que han hecho nuestros padres y nuestros abuelos. Pues nosotros ahora estamos en este proyecto, un equipo multidisciplinar súper preparado, con un plan de gestión, con un diseño y con un plan de regeneración del suelo para aquí, en la casa, demostrar que es posible producir y comer sano sin necesidad de las técnicas que nos han ido vendiendo de hace 50, 60 años para acá. Estáis todos invitados a venir a verla. Y bueno, esto sería un poco lo que yo venía a contaros. Ya así a modo de colofón final, os pongo unas frases que para mí me resultan muy motivadoras. Gandhi dijo que la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Entiéndase hombre como género humano, hombre o mujer. Por otra parte, Martin Luther King dijo que si supiera que el mundo acaba mañana, hoy mismo plantaría un árbol. Y ya por último, una perlica de Albert Einstein que dijo que el mundo es un lugar peligroso, pero no por los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. O sea, que está en nuestras manos. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Quería que si te podías extender un poquito más el proyecto este de Salsola. Claro. Porque me parece muy interesante. Vale. Más aquí en el terreno. Gracias. Claro.
Tampoco me quería expandir mucho por si acaso. A ver. Pues este proyecto está en fase semilla, por así decir. Están haciendo todavía. Somos un grupo de 4 personas, cada uno, no vamos a decir expertos, porque nadie es experto en nada del mundo, pero con formación, ¿no? y con experiencia en su ámbito. Entonces lo que buscamos es crear un espacio que por una parte sirva para cultivar de manera ecológica, sin químicos y con este tipo de técnicas que te comentaba, pero también que sea una zona de experimentación, por así decir. Perseguimos mucho lo que es la conservación de la biodiversidad, tanto plantando especies y géneros tradicionales, como recogiendo sabiduría, digamos, ancestral. Por ejemplo, como el hombre que hace aceite de romero y el nieto pues le interesa la robótica y no le interesa el aceite de romero. Pues este señor que tenga este espacio para dar esa charla, por ejemplo. Entonces, en mi parte, por ejemplo, por así decirlo, que a mí me toca es la regeneración del suelo, aunque bueno, todos tocamos un poco de todo. Tenemos una experta en flora, tenemos un experto en energías renovables, tenemos un experto en viverística, tenemos un poco de todo. Y este es como el diseño, está un poco pequeñito, este es el diseño de la parcela. Tendría zona, sería como la zona de cultivo hortícola, tendría zona de cultivo de cereales y aromáticas y zona de bosque salvaje. Porque teníamos la intriga de decir, nunca he visto una parcela de aquí de mi pueblo salvaje, ¿no? Porque siempre, cada año llega el hombre, o si la reina o lo que haga, lo cortan todo y plantan. ¿Y qué pasa si dejamos la tierra que vaya a su bola, que ella misma vaya renaturalizándose? Entonces tenía mucha duda y como es una zona de experimentación, pues aquí abajo dejamos la zona de bosque salvaje, que se llama. Pues vamos un poco, un espacio pues eso, de experimentación y de acallar esa curiosidad que tenemos dentro, ¿no? Pues unos en el campo, otros en la energía. Un poco así, no sé si te he respondido a la pregunta. ¿Sí?